¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos al programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Les recordamos nuestros datos de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, pues estamos en el mes de junio y parecería que en temas fiscales ya no hay nada nuevo, no hay nada de qué preocuparnos. Sin embargo, pues lamento informarles que pues esto no es así. Los temas fiscales siguen evolucionando, siguen presentándose, y en esta ocasión vamos a hablar de algo que va a empezar a partir del mes de julio, que quizás por el plazo que dieron y que vamos a comentar más adelante, que es hasta el mes de diciembre, ha perdido algo de interés y de relevancia el tema. Sin embargo, les sugerimos que presten atención a lo que vamos a comentar en el programa, porque son cambios bastante trascendentes que implican desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista operativo, y que pues hay que empezar a ver si no es que ya lo hicieron. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitado al contador público Mario Alberto Cedillo Ramírez, quien es el encargado, el responsable del área fiscal del Grupo Financiero Base. Mario, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Hugo? Buenas tardes. Gracias por la invitación de nueva cuenta. Sí, importante, a lo mejor uno como contador o como contralor o como facturador de una empresa está pensando que solo tiene que llenar algunos campos, más sin embargo de cara a lo que es la emisión, detrás hay un desarrollo importante, y es importante también hacer notar que el llenado de los campos que trae actualmente la nueva versión del CFDI pues será importante desde el punto de vista de fiscalización. No solamente se va a tratar de escoger un producto o una clave del catálogo, sino de cara a la fiscalización que pudiera hacernos la autoridad, es importante lo que vamos a sentar en cada comprobante. Y las implicaciones que esto tiene, ¿no? Porque vamos a comentar de cuestiones que parecen básicas y que hoy en día no tienen una implicación importante, pero pues a raíz de esta nueva versión, la 3.3 del CFDI, que entra en vigor a partir del mes de julio. Sin embargo, como le comentaba al inicio, hay una prórroga que será ya obligatorio a partir del mes de diciembre. Bueno, pues es importante tomar nota. Y primeramente esta cuestión del tipo de cambio, ¿no? Este tipo de cambio que pues aquellas empresas que realizan operaciones en moneda extranjera están acostumbradas a lidiar con el tipo de cambio. Sin embargo, hay pequeños cambios bastante trascendentes. Sí, un cambio interesante en esta nueva versión 3.3 es precisamente este tema del tipo de cambio que antes era opcional, si tú querías asentarlo o no en el comprobante. Hoy en día la nueva regulación de este anexo 20 te habla que cualquier moneda distinta al peso mexicano vas a tener que poner un tipo de cambio, y esto se puede ver de una manera muy sencilla, mas sin embargo tiene un efecto fiscal importante, porque si tú desde un inicio pactas un tipo de cambio, pareciera que ahí tienes tus datos precisos para registrar tu contabilidad, mas sin embargo hay que recordar que en México no son pocas las empresas que facturan en dólares, son muchísimas. Yo creo que por nuestra ubicación estratégica, ser vecinos de Estados Unidos, hay muchísimas empresas que facturan en dólares, y hasta el día de hoy la verdad es que no estamos acostumbrados a poner un tipo de cambio, y esto de poner un tipo de cambio pues va a tener una implicación interesante, ¿no? Así es, sí, porque como comentabas, el tipo de cambio pues por ahí establece que se incluirá el tipo de cambio en el cual se pactó la operación. Y esto parecía que te da a entender que te van a pagar en pesos, pero
planteamos el cuestionamiento, ¿qué pasa si te pagan en dólares? ¿Cómo voy a calcular mi fluctuación cambiaria? Exactamente. Es interesante porque la autoridad creo que asume de facto que tú pactas un tipo de cambio y a ese tipo de cambio te van a pagar. Sin embargo, hay que recordar que en México existen cuentas en dólares y tu cliente te puede pagar en dólares. Entonces, no necesariamente el tipo de cambio que pactaste es el tipo de cambio al que se va a valorizar tu operación. Y por ahí también la cuestión de la fluctuación cambiaria, si es contra el tipo de cambio que se publica en el diario oficial que aplica esa fecha, o si es contra el tipo de cambio que estaba pactado en el CFDI, ¿no? Entonces, pues digo, ahora sí que para entrar en calor con pequeños detalles que se convierten en temas relevantes, ¿no? Sí, aparte, el campo está condicionado a que no puedas poner un tipo de cambio estratosférico, ¿no? Es cierto. Hay una comparación o una verificación que hará el CFDI en automático donde hablan de porcentajes de variación. Entonces, si tú, digamos hoy tenemos un dólar a 18 pesos y tú pones 25, pues ya está fuera de proporción. ya está fuera de la proporción, vas a tener que hablar con tu PAC, pedirle un folio para asentarlo en el comprobante y que te puedan dejar emitir la factura. Así es, sí, y esto tiene que ver con un cambio que es general, que en la versión anterior teníamos campos que eran obligatorios opcionales, y ahora eso de temas opcionales pues ya se volvieron condicionales, ¿no? Bajo ciertos supuestos van a ser obligatorios. Y también otra cuestión general es que algunas de las opciones o de la información que tenía que plasmar el contribuyente, bueno, era, digamos, texto libre, y ahora ya son catálogos específicos. Sí, bueno, ahora hay una infinidad de catálogos, que si bien ayudarán mucho en la descripción, pudieran también ser complicados. Por ejemplo, hablábamos antes de empezar la reunión de las descripciones. Bueno, la descripción sigue siendo un tipo de campo libre, pero el de productos y servicios, donde te da la descripción, estamos hablando de poco más de 52,000 líneas, donde vas a tener que buscar qué es lo que estás facturando. Así es, sí, tienes que, en base a una determinada clasificación, encontrar, entre comillas, el numerito mágico al que corresponde el producto o el servicio que estás enajenando. Entonces, bueno, pues aquí es una tarea titánica para muchas empresas por la variedad de productos que manejan y por lo general que pudieran ser estas clasificaciones, ¿no? Que veíamos que algunas pues parece que no tienen sentido, ¿no? Que eran, no sé, un determinado animal vivo y luego también viene otro número para ese animal muerto, ¿no? Y que si analizamos la enajenación de ese animal en términos fiscales, pues parece que no hay diferencia, es decir, aplican los mismos impuestos, no, como que no está justificada esa distinción. Sí, realmente, digo, la ley, si nos vamos por el tema de la ley del IVA, de que si causa IVA o no causa IVA, estás a 0, estás a 16, pues desconozco realmente si un animal lo puedas procesar para el tema de que, por decir, los alimentos, ¿no? Sí. De que si está procesado, lleva IVA, si no está procesado, no lleva, estás a 0. Así es. Pero por decir, un pulpo vivo o un pulpo muerto, pues sigue siendo un pulpo, ¿no? Al final, si está vivo o muerto, no lo puedes procesar. Así es. Y estas son el tipo de clasificaciones o productos que vienen en el catálogo que así en términos generales pues no hace sentido. Sin embargo, pues parece que la autoridad va más allá del tema fiscal, ¿no? A lo mejor no cabe duda que con esto lo que se busca o la tarea principal es la fiscalización, y esperemos que haya una justificación que a lo mejor desde el punto de vista fiscal no existe como tal, pero tendrá otra finalidad, otra utilidad. Exacto. Y bueno, Mario, también algunas otras cosas que cambiaron el orden de los factores, pero no altera el producto, ¿no? La cuestión del método de pago y forma de pago, que pues resulta que lo que era método de pago ahora va a ser forma de pago, y lo que era forma de pago ahora será método de pago, ¿no? Sí, aquí
yo creo que apenas nos estábamos acostumbrando a que era un concepto y que era el otro, y ahora pues nos vamos a tener que volver a acostumbrar al cambio. Desconozco realmente cuál es la finalidad o cuál fue el criterio para cambiar la viceversa que hicieron Sí. en los conceptos. Pero una cosa que llama la atención en el tema de las formas de pago, que ahora van a ser cheque, tarjeta, efectivo, siguen dejando el tema de por definir. Y el problema de que lo dejen en por definir es que no han dicho a qué se refieren con por definir, porque se supone que las transacciones ellos están considerando que solamente se puedan hacer en las descripciones que vienen del 1 al 29. Así es. Y el tema por definir, la verdad es que viene a causar confusión. ¿En qué momento lo puedo usar? Sí. Esa parte, la verdad es que he visto facturas, he visto gente que por no batallar, pues le pone el 99, ¿no? Sí. Pero no sabemos, a la fecha todavía no hay una fiscalización en base a esto, pero no sabemos qué pudiera desencadenar el usar el 99. Así es, sí, y a lo mejor un pequeño ejemplo entre lo que pudiera ser lo que sucedió en la declaración anual de personas físicas, ¿no? Que ya por el método de pago, si no era tarjeta, transferencia, bueno, pues ya en automático el sistema descartaba ese tipo de deducciones. Entonces, bueno, este pequeño descuido pudiera ser o desconocimiento en el caso de emitir el comprobante, pues ya también genera una posible contingencia. Es correcto. Y otra cuestión también, que es un cambio radical, es la cuestión del uso del CFDI, ¿no? Porque sabemos que dependiendo del giro del negocio, dependiendo de una serie de elementos que tienen que ver con cuestiones operativas, cuestiones administrativas, pues a lo mejor yo compro una silla, pero para mí la silla es un inventario porque yo la voy a vender más adelante. Pero hay quien a lo mejor compra esa silla y para esa persona o para esa empresa, esa silla es equivalente a un activo fijo. Entonces, un mismo bien puede tener diferentes usos y aquí uno de los nuevos requisitos como tal es especificar el uso que se le va a dar al bien que se está adquiriendo. Sí, yo creo que esto viene a complicar, la verdad, viene a complicar a la gente que está en facturación, porque al final, pues vas a tener que estarle hablando a tu cliente para preguntarle qué finalidad quiere que le pongamos al comprobante fiscal. Así es. Y eso pudiera ser que en algún momento, si tienes un cliente que caiga en el supuesto de que lo puede usar tanto como activo fijo, lo puede usar tanto como inventario, sí. O lo pueda usar para construir o distintas cosas. Un mismo cliente puede tenerle un uso, un distinto fin a un mismo bien. Así es. Entonces comentábamos que ahora vamos a tener que hacer en lugar de una orden de compra, vamos a tener que hacer una orden de facturación para decirle a nuestro proveedor cómo queremos que ponga todos los campos en la factura. Así es, sí, digo, y nada más para poner un ejemplo, digamos, una empresa que se dedica a comercializar computadoras, bueno, pues a lo mejor la computadora que compró fue para las personas de venta, es parte del activo fijo, y a lo mejor a ese mismo proveedor y a lo mejor en la misma factura viene otra computadora que esa sí es parte del inventario porque la va a comercializar. Entonces, todo eso pues complica el rompecabezas fiscal. Sí, un tema que me llama la atención es el propio SAT publicó en su página una guía de llenado del nuevo CFDI de la versión 3.3, y lo que llama la atención es que en ese punto al final pone un párrafo que dice que tú le puedes poner que es activo fijo, pero si le das un uso distinto no hay ningún problema. Es decir, ya cuando tu cliente tenga su factura, él puede, si te dijo que era para un activo fijo, al final él lo puede registrar como un gasto o lo puede registrar como inventario, y eso no tiene ningún efecto fiscal, no pondrá en duda la deducibilidad de la factura ni el acreditamiento de los impuestos.
Entonces ahí es donde volvemos al mismo tema de, entonces, ¿cuál es la finalidad de poner un nodo de ese tipo? Así es, sí, son cuestiones que operativamente pues sí son un dolor de cabeza y que si la autoridad está viendo únicamente el punto de vista de la fiscalización, bueno, pues aquí los contribuyentes son los que al final del día van a tener que lidiar con esto, ¿no? Es correcto. Y otro tema también ahí, la cuestión la autorización para facturas, ¿no? Que pues parece algo paradójico, pero hay ciertos casos donde si en este caso el umbral son los 100 millones de pesos, si tú emites una factura mayor a esa cantidad, vas a tener que solicitar autorización a tu PAC para poder timbrar la factura. Sí, es algo parecido al tipo de cambio. Si te sales del parámetro, vas a tener que llamar a tu PAC para que te dé una autorización, para decirle que sí, efectivamente tú estás emitiendo una factura mayor a 100 millones de pesos. Y esto, bueno, llama la atención porque en el catálogo reciente pusieron estos 100 millones de pesos, pero en un catálogo inicial que había publicado la autoridad estábamos hablando de operaciones de 20 millones de pesos. Entonces, yo creo que 20 millones de pesos no es una operación que sea extraordinaria en México, porque pues tenemos muchísimas grandes empresas, inclusive hasta una pyme te puede facturar arriba de 20 millones de pesos. Entonces, por lo menos adecuaron un poquito el valor, que ahora son 100 millones de pesos. Sin embargo, las grandes corporaciones que tenemos hoy en día en México pudieran tener un dolor de cabeza importante aquí, porque pues seguramente 100 millones de pesos los factura, por lo menos debe haber 5 empresas regias que tranquilamente lo pueden facturar. Así es, y que operativamente, bueno, pues imagínate, haces la factura y tienes que solicitar autorización y que habrá que ver luego esa autorización cómo se da, si es vía telefónica, si es vía electrónica, entonces, bueno, también ahí eso va en contra del proceso y de la fluidez del tema de la facturación, ¿no? Otra cuestión ahí por ahí importante es lo del régimen fiscal, que, o sea, esto era un tema que es obligatorio, sin embargo, no estaba definido cómo ponerlo, y por ahí el régimen persona moral, otro régimen general de ley, etcétera. Entonces ya hay un catálogo para efectos de definir cuáles son los regímenes que digamos que están aprobados, y aprobados me refiero a que aparezcan en este XML como tal. Entonces, mucho ojo con todos estos cambios que, repito, si no los han empezado a ver, si no se han echado un clavado a todo lo que es este anexo que comentaba Mario, bueno, pues aún es tiempo de hacerlo, porque en algunas empresas los cambios llevarán mucho, pero mucho tiempo. Sí, llama la atención en del régimen fiscal. Me llama la atención por decir, hay un régimen que inició en este año, que es el régimen de las personas morales, que si bien está dentro de las personas morales, hay un nuevo régimen que es el de acumulación de ingresos, que es para las personas morales que no rebasen cierto monto de ingresos, que puedes acumular en lugar del devengamiento solamente los ingresos cobrados. Así es. Y en la ley te hace mención de que en tus comprobantes debes poner el régimen, régimen de flujo de efectivo, flujo de efectivo, le llaman ellos, y en su catálogo no lo pusieron. Sí. Entonces me llama la atención porque pues el catálogo lo sacaron por ahí del mes de marzo, abril, el primer catálogo, y pues este régimen empezó desde enero. Sí. Y lo tuvimos conocimiento como por ahí de octubre del 2016, y me llama la atención de que no lo pusieron aquí, y no tengo campos libres para hacer mención o para establecer lo que me manda la ley. Eso, para cumplir con ese otro requisito que no viene en el CFDI, en el XML, pero que en la disposición fiscal sí viene, ¿no? Entonces... Exactamente, es un tema interesante. No sé si realmente se les pasó o están pensando que el tratamiento es como una persona moral normal, lo cual pues no es cierto, porque vendría siendo al final solamente un tema como la CCC, que solamente acumulas al momento en que te pagan, ¿no? Exactamente, en base al cobro como tal, ¿no?
También hay otra cuestión y que parece que va en favor de la simplicidad porque están eliminando campos, pero que si hacemos a un lado el tema fiscal, bueno, puede tener implicaciones importantes, ¿no? Lo que es la cuestión del domicilio fiscal, del lugar de expedición, que pues ya se eliminaron estos campos, o sea, no es opcional, sino simplemente se eliminaron porque sabemos que la autoridad con el RFC pues ya te tiene fiscalizado, ¿no? Ya te tiene identificado, no ocupa más información. Es correcto. Ahora ellos asumen que con el RFC, bueno, ya lo vimos en la declaración anual, con tu RFC ligan todos los comprobantes, más sin embargo, yo creo que la autoridad está dejando a un lado los temas legales, los temas civiles, no hay un domicilio, la factura fiscal hoy en día me parece que la están encaminando únicamente a la fiscalización. Sin embargo, hay que recordar que con una factura anteriormente tú podías demandar a una persona, más sin embargo ahora en el ámbito civil, al no tener un domicilio, no tener casi, creo que nada más viene el RFC y el nombre, le faltan elementos que pudiera usar un abogado en un juicio. Así es, ¿no? Incluso comentábamos simplemente al adquirir un automóvil, ¿no? O sea, el tener la factura con todos los datos, bueno, pues ya te da certeza de que es tu automóvil. Quieres hacer el cambio de propietario, quieres hacer algún trámite y pues ya, si no se cuentan con estos datos va a estar complicado porque hoy en día, pues decías, te piden el XML, te lo piden incluso impreso para cuestión de validar la información. Entonces, al momento en que el XML deja de contener esa información, bueno, pues, ¿y ahora qué vamos a hacer para todo ese tipo de trámites que van más allá del mundo fiscal? Exacto. Habrá quien pueda pensar, bueno, en el PDF puedo poner el domicilio y puedo seguir poniendo algunos la datos. Información que requiero. Sin embargo, recordemos que hay una regla que nos establece que el PDF es una representación impresa del CFDI y bueno, al final, si le agregamos datos que el XML no contiene, pues en realidad estamos incumpliendo con esa regla. Así es, sí, y ahí ya entraríamos a otro campo en cuanto a que si eso es merecedor a una multa, a una sanción, qué es lo que tiene validez, etcétera. Entonces, son estos pequeños detalles que en la práctica pueden generar dolores de cabeza si nos vemos o nos quedamos con el limitante de que el XML es únicamente un comprobante fiscal. Sí, exactamente, hay cosas importantes. Habría que evaluar con nuestros asesores legales si podemos. Hay que recordar que hay gente que demanda con una factura porque te entregó los productos, no le pagaste y pues lo único que tienes es una factura con la firma de recibido. Sin embargo, ahora esa factura pues no traerá elementos, creo yo, suficientes como para entablar una demanda. ¿No? Incluso hablábamos el caso que antes era tradicional que en la factura, en la parte de abajo, se hacía mención a un pagaré y venían ciertos datos y ya con que la persona que recibía la mercancía, el producto, lo que fuera, firmara, bueno, pues ya se consideraba un pagaré porque se tomaban los elementos que venían dentro del cuerpo de la factura y ahora si ya no tenemos domicilio, si no tenemos ciertas cosas, pues a lo mejor ya no se cumplen con esos requisitos de un pagaré. Exactamente, ya no tenemos esa información. Otro tema también que creo que al final la autoridad se dio por vencida es que ya no viene el número de cuenta de pago, los famosos 4 dígitos, y luego teníamos el problema de que si, oye, yo nada más me aparece la cuenta clave, son los 4 dígitos de la cuenta clave o los 4 dígitos del contrato. Sí. Al parecer creo que la autoridad concluyó que ya no podía hacer más y que, pues bueno, hay que recordar que tenemos N cantidad de cuentas para manejar un negocio. Hay empresas que tienen una cuenta en pesos, una en dólares, otra en yenes y de todas salen movimientos, entonces era algo difícil de controlar. Exacto, ¿no? Así es. Sí, aunque la autoridad sabemos que quería fiscalizar a través de ese medio, bueno, pues era algo prácticamente imposible. Y otra cuestión también que tiene que ver con el cuerpo del XML, la cuestión, por ejemplo, de los conceptos, de los descuentos, de las tasas, que ahorita vienen de manera global, que viene cuál es el descuento global del comprobante, pero pues ahora es por producto, por concepto,
para cuestión de tenerlo identificado. Y esto es importante porque nos ha tocado en la práctica que a los contribuyentes, Mario, los mandan llamar porque les dicen, oye, ¿sabes qué? Los ingresos que me reportas en tu declaración anual no coinciden con los XML. Exacto. El XML trae una cantidad mucho más alta. Oye, ¿y qué pasó? Bueno, pues revisando resulta que es el famoso descuento, que está dentro del cuerpo del XML, más no está, la autoridad no lo tiene contemplado como parte del subtotal, y bueno, pues para ellos ya es una discrepancia. Sí, hay que recordar que en las nuevas disposiciones de este anexo 20 no va a permitir valores negativos. Entonces, eso es un tema importante. En un inicio habían hablado inclusive también de que no podrías emitir comprobantes fiscales en ceros, que también se usa en la práctica. Sí. Y este tipo de cosas vienen a complicar un poco la operativa de muchas empresas, porque pues vas a tener que hacer un desarrollo específico para tener notas de crédito, para poder, y luego si tienes una nota de crédito ahora, tienes que relacionar el CFDI al que le estás aplicando esa nota de crédito. Y bueno, yo creo que ya el simple control de la facturación es complicado. Ahora relacionar una nota de crédito con la factura a la que estás haciendo referencia, bueno, va a ser algo complicado. Una labor titánica que va a ser para todo esto, ¿no? Porque esto del CFDI relacionado, o sea, es algo que a lo mejor operativamente algunas empresas lo hacen por salud administrativa y operativa, tener identificado todo, pero a veces no se tienen esa capacidad o ese sistema que les permita hacer eso. O sea, se emite el descuento, pero no se dice a qué factura aplica. Y aquí prácticamente te van a decir, ¿es un descuento, es una devolución? Bueno, ¿a qué CFDI estás aplicando? Exactamente, es correcto. Entonces, por eso este cambio, quizás para algunas empresas será cambio de paradigma, porque pues es adecuar sistemas operativos a todo esto. Y bueno, Mario, ya nos quedan los últimos 2 minutos del programa. Algunos tips o sugerencias respecto a este tema que seguramente lo tocaremos en otro programa porque todavía faltaron puntos bastante relevantes, pero al menos que algo con lo que puedan ir trabajando nuestros radioescuchas. Yo creo que hay que trabajar sobre todo con el tema de la clave de producto, ir identificando lo que nuestra empresa hace. Y bueno, este tema clave de producto tiene relevancia porque al final, si yo vendo refrigeradores y en mi facturación que recibo no tengo ningún refrigerador, pues la autoridad va a tener la manera de decir, a ver, ¿cómo me facturas tú un refrigerador? Si en tus entradas, ni en tus inventarios, porque hay que recordar que ya tenemos en qué uso le voy a dar al CFDI. Así es. No tengo la entrada de ningún refrigerador. Es una manera de fiscalizar también. Sí. Y que por ahí, Mario, también te comentan que si tú eres el comercializador, si no eres el productor, bueno, que el producto, la clave del producto, pues mantengas la del productor. O sea, el refrigerador, como lo clasificó el productor, bueno, pues yo voy a seguir utilizando esa clave. Es correcto. Entonces, sí, aquí todo ese tipo de productos que de repente pudieran quedar en el aire por falta de identificación, pues se acabó esa historia y esa justificación. Exacto. Otro tema, pues no dejarlo al último, ¿no? Acercarnos con nuestra área de sistemas, acercarnos con nuestro PAC para ir analizando sobre todo los temas de catálogos, que son los temas en que voy a tener que seleccionar forzosamente algo que ya está establecido. Muchas empresas ni siquiera los han visto, entonces se vuelve relevante por lo menos darle una vista. Bueno, con esto nos despedimos, Mario. Muchas gracias por acompañarnos. Se despide el contador público Hugo René Ortiz. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.